Hola a todos, bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de lo que ha ocurrido en Brasil. Brasil se encuentra en una encrucijada. Vamos a analizar un poquito cómo quedó la situación electoral y algunas cosas que de repente te interesen. Antes de entrar en materia, me gustaría pedirte primero que te suscribas al canal. Segundo, que me sigas en mi página oficial filosofo777.com. Tercero, me gustaría que me sigas en TikTok como @filosofo777USA. Y por último, me gustaría hablarte de los cursos que estamos promocionando para que ganes dinero desde tu casa, aprendiendo de manera autodidacta. Así que si te interesa, te dejo un enlace en la descripción de este video y en el primer comentario. Bien. El francés Claude Mouchet, profesor emérito de la Universidad de París, es seguramente el más respetado experto en democracia ateniense y el llamado siglo de Pericles, el siglo V a.C. Él considera a Pericles el inventor de la democracia, del régimen político donde manda el pueblo, como apunta el fallecido constitucionalista italiano Giovanni Sartori en su obra La democracia en 30 lecciones. Pericles, si viviera en este siglo XXI, tendría dificultades para explicar el fenómeno electoral brasileño marcado por la polarización entre los competidores Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente por 2 mandatos, y Jair Messias Bolsonaro, cumpliendo los últimos meses de su primer y calamitoso mandato presidencial, que se disputa la jefatura de Estado y del gobierno brasileño. Acusado de haber cooperado y haberse beneficiado en la corrupción pantegruélica, Lula es rechazado por el 35% de los votantes, según una última encuesta. Por su parte, Bolsonaro, acusado de antidemocrático, golpista y corrupto, es desaprobado por el 51% de los ciudadanos. En este escenario de rechazo, Pericles señalaría una tercera vía como vía democrática. Esta ruta alternativa no tuvo éxito en Brasil. Los partidos democráticos de derecha, centroderecha y centroizquierda no se unieron para formar una fuerza. Surgieron 3 competidores, cada uno por su cuenta, y todos ellos proclamándose de la tercera vía salvadora: Simone Tebet, Luis Felipe de Ávila y Soraya Tronic. Ciro Gómez es gobernador de estado de Ceará. Es ministro de los gobiernos de los presidentes Itamar Franco y Luiz Inácio Lula da Silva, compitió por la izquierda y sin presentarse como una tercera vía. Como es sabido, Brasil durante 21 años, de 1964 hasta 1985, vivió una dictadura militar. Los líderes políticos de la época centraron todas sus luchas en el retorno de la democracia y el Estado democrático de derecho. Envejecieron y no hubo renovación. Cuando retornó la normalidad democrática, el primer presidente electo, Fernando Collor de Mello, pasó por un proceso ordinario de juicio político y fue acusado por corrupción. Después de algunos años por mala gestión, la presidenta Dilma Rousseff, elegida gracias al prestigio de Lula, también terminó destituida, con Brasil sumido en el caos económico y financiero. Los nuevos liderazgos no lograron entusiasmar, y mucho más. Tras ser ganados por el voto de los gobiernos estatales y municipales, sucumbieron. El personalismo de Fernando Henrique Cardoso, presidente por 2 periodos, y Luiz Inácio Lula da Silva impidió que surgieran nombres fuertes y respetados. En la actual elección aparecieron nombres sin expresión nacional. La candidata Simone Tebet, senadora por el estado de Mato Grosso do Sul, y del partido de siglas MDB, Movimiento Democrático Brasileño, ganó espacio en los medios como integrante en la Comisión Parlamentaria de Investigación y sobre la omisión e irregularidades del gobierno de Bolsonaro, a diferencia del Vicino. El MDB, un partido de centro-derecha, es un partido político con un pasado glorioso de luchas democráticas y sin futuro, ya que ha tergiversado. Sufre de falta de calidad en sus cuadros y algunas figuras tienen muy mala reputación. Tebet,
lanzada a la vida política por su padre, un expresidente del Senado, forma parte del partido político más interesado en apoyar gobiernos, a cambio de obtener ministerios de segundo nivel y cargos públicos. Parte de su personal estuvo involucrado en los escándalos de Mensalao, por la compra de votos de parlamentarios, y en los escándalos de Petrobras, la petrolera de capital mixto bajo el control del Estado Nacional. Además del MDB, es el partido del golpista Michel Temer, un diputado con pocos votos que fue ascendido por obra de Lula a la vicepresidencia de la candidatura que estaba encabezada por Dilma Rousseff, pero luego comandó un golpe para llevarla a juicio político sin sonrojarse. Después asumió la presidencia y se vio envuelto en graves denuncias de corrupción. Tebet no contó con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios de su partido. En otras palabras, Tebet, como se dice en la jerga popular, no entusiasmó al MDB. Eso lo supo desde un principio, pero aprovechó la candidatura para darse a conocer y ganar músculo político para futuros vuelos. Otros dos nombres de derecha que se ubicaron en la tercera vía fue el de Felipe Dávila, por el Partido Nuevo. Preparado y con un programa de gobierno, no logró nada de su intención de llegar a la presidencia de la República sin experiencia parlamentaria o en los cargos de alcalde o gobernador de alguna unidad federativa. El otro nombre con un punto porcentual en las encuestas es el de la senadora Soraya Tronique, ex-bolsonarista y sin lastre político-cultural. Un hombre de gran respeto, gran preparación, exitosa experiencia como ministro, gobernador y diputado, es Ciro Gómez, profesor de Derecho Constitucional. No tuvo espacio por la polarización y la fuerza populista del golpista Bolsonaro, un radical de derecha. Lula, sin programa de gobierno alguno y olvidando las elecciones del poeta portugués Luís de Camões, muerto en 1580, quien en su obra Os Luisiada escribió: elogio en la propia boca, vituperación, injuria grave. Lula hizo campaña basada en el autoelogio y en el recuerdo de sus gobiernos anteriores. Debido a la gigantesca corrupción del gobierno de Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores, en el 2018, los ciudadanos eligieron a Jair Bolsonaro, quien desplegó la bandera de la lucha contra la corrupción y contó con el apoyo fundamental del entonces juez Sergio Moro, quien luego quedó bajo sospecha porque el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas contra Lula da Silva. Bolsonaro, invitado a dejar el ejército brasileño bajo sospecha de actos terroristas para forzar un aumento en el salario de los militares a través de la intimidación, fue un diputado federal inexpresivo. Él, sus 3 hijos, su esposa y su ex esposa están siendo investigados por delitos graves y destilan a cierto olor a corrupción y lavado de dinero. Como una tragedia anunciada, Jair Bolsonaro, opositor a Lula, anti-PT, se convirtió en el principal causante del regreso del expresidente por su mala gestión e incompetencia. Así lo juzgan muchos. La victoria de Lula sería, frente a la polarización, la garantía de la democracia, el respeto a la Constitución y el fin del falso moralismo y conservadurismo oscurantista. Las fuerzas democráticas, ante la polarización y las amenazas de golpe de Bolsonaro, enarbolaron la bandera de un voto útil para Lula da Silva. Algunos institutos de investigación, ante el publicado voto útil, salieron del campo. En víspera de las elecciones, los datos mostraban a Lula con el 50% de los votos y a Bolsonaro con el 36%. Lula ganaría de seguro la primera vuelta, como de hecho pasó. La elección presidencial, sin embargo, no se resolvió en la primera vuelta. Lula, según anunció el Tribunal Supremo Electoral, encargado de sumar los votos, obtuvo un total de un 48.26% de los sufragios. Bolsonaro quedó de segundo con 43.9%. La segunda vuelta tendrá lugar el próximo 30 de octubre. El movimiento del voto útil ayudó al candidato Lula,
Ciro Gómez, el candidato de izquierda que en la encuesta electoral osciló entre el 7 y el 9%, perdió votos y alcanzó, según los datos oficiales, un exiguo 3,34%. Tebet obtuvo un 5% de las encuestas, pero un resultado oficial de un 4,15%. Bolsonaro sorprendió en su primera vuelta, no solo por el porcentaje obtenido. Logró elegir varios gobernantes, senadores y diputados federales. En el principal estado de la federación, Sao Paulo, su candidato completamente desconocido y que nunca ha vivido en el estado de Sao Paulo, logró obtener el 42,32% de los votos. El bolsonarista Tarcísio de Freitas ganó el primer lugar de la carrera y competirá en la segunda ronda con Fernando Haddad, del mismo partido que Lula. Haddad obtuvo 35,70% de los votos. La segunda vuelta será muy disputada, con Bolsonaro a la cabeza en los estados con los colegios electorales más grandes como Sao Paulo y Río de Janeiro. En Minas Gerais, el segundo colegio electoral más grande, Enrique Zema, gobernador reelegido en la primera vuelta, es folibolsonarista. De hecho, la tercera vía no era más que una idea irrealizable. La polarización entre Lula y Bolsonaro fue dominante y como novedad apareció el voto útil. Como dicen los expertos en política brasileña, la segunda vuelta es otra elección. Por lo tanto, Bolsonaro tiene posibilidades amplias de ganar. El mayor riesgo es que se convierta en un autócrata, como por ejemplo Víctor Orbán y el propio Nicolás Maduro. En las primeras entrevistas posterior a los resultados, Bolsonaro habló de cambios en el Supremo Tribunal Federal. Su proyecto es aumentar para controlar el número de ministros, cuya designación, según la Constitución, le corresponde al presidente de la República. En cuanto al parlamentario, Bolsonaro supo en su primer mandato tener mayoría, pero lo hizo a través de la cooptación, es decir, a través de la distribución de fondos secretos. Cooptó un bloque mayoritario llamado Centrao, integrado por diputados y senadores. En resumen, tendremos un octubre movido, sin favoritos en la segunda vuelta de elección del presidente de la República de Brasil. ¿Qué pasará? ¿Qué piensas tú que va a pasar? Para ti, ¿quién va a ganar? ¿Lula da Silva o Jair Bolsonaro? Déjamelo en la caja de comentarios. Como siempre te digo, un abrazo rompecostillas y si te interesa ganar dinero aprendiendo un arte de manera autodidacta, ve al enlace que está en la descripción del video. Esta semana se subirán más cursos. Atentos, atentas. Bendiciones.